Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol. Mi nombre es Agustín Espósito. Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo programa que, como siempre, vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle OK. De la misma manera nos siguen en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Como habrán visto, no estoy solo, vamos a continuar con las previas de los distintos equipos de cara a lo que va a ser la temporada 2025 de la National Football League. Y en este caso nos toca hablar de de una de las franquicias que más ruido hizo, a mi criterio, durante la temporada baja, que son los Jacksonville Jaguars. Y para eso tengo un fanático de Jacksonville y alguien con quien hemos compartido muchísimo también aquí en No Huddle. Hoy parte de Raritos del Fútbol. Los pueden ir a seguir en @raritosfútbol, tanto en Twitter como en Instagram. Los siguen también como Raritos del Fútbol en YouTube. Un gran laburo el que están haciendo los chicos que han arrancado este año de cara a lo que va a ser justamente este 2025 de la NFL. Víctor Mongeo está con todos nosotros. Víctor, bienvenido a Mates y Fútbol, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo te va? Y bueno, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Muchas gracias por la invitación. La verdad que me apetece muchísimo venir aquí a charlar contigo. Y como bien has dicho, yo también tuve como mi época, ¿no?, de pertenecer a No Huddle. La verdad que estoy muy orgulloso de ella. Fue un auténtico orgullo trabajar con vosotros y la verdad que siempre me habéis tratado a las mil maravillas. Así que qué menos, ¿no?, que acudir a tu llamada y hablar un poquito, ¿no?, sobre los Jaguars, que a ver qué nos depararán este año, si volveremos a llorar como casi siempre o tenemos algo ilusionante entre manos. Te voy a hacer la primera pregunta como para arrancarlo. Venga. Si tenés que definir, puede ser en una palabra, puede ser en una oración, puede ser en un Ujú. análisis un poco más complejo, eso lo elegís vos, lo que ha sido esta temporada baja de Jacksonville, que como dije en la introducción, a mí me parece que son uno de los equipos más ruido hicieron. Sí. Obviamente parte de eso es el trade up por Travis Hunter, uno de los prospectos más requeridos de lo que fue este proceso de selección colegial. Pero si tenés que definir la temporada baja en general, incluyendo la agencia libre, incluyendo que hay un cambio de paradigma Ujú. básicamente en Jacksonville con nuevo head coach y nuevo gerente general, ¿con qué te quedarías para poder ponerle oración o una palabra a esta offseason? Yo creo, yo lo definiría incluso un poco como fuente de la juventud, ¿no? Porque en todas las posiciones los Jaguars se han rejuvenecido, han ido a por ese talento más joven. Empezamos por el general manager, el antiguo gerente general era Trent Baalke, se ha traído a James Gladstone de los Rams, que si no me equivoco tiene 34, 39. Siempre me Sí. confundo entre Cowen y Gladstone, unos 34 y otros 39. Ahora no sé quién es quién, pero sé que ambos no llegan a los 40 años. En la posición de head coach se despidió a Doug Peterson y se ha contratado a Liam Cohen, quien fue el coordinador ofensivo de los Buccaneers. Se ha cortado a Evan Ingram, se ha cortado a Christian Kirk, se ha cortado a Gabe Davis, se drafteó a Brian Thomas Jr. y, como bien has comentado antes, se protagonizó ese famoso trade-up al número 2 del draft, que en realidad era el número 1, porque todo el mundo sabía que el número 1 era Cam Ward. Por lo tanto, ese número 2 es el número 1 originario del draft, porque podías escoger a cualquier prospect, exceptuando a Cam Ward, que todo el mundo sabía que se iba en el número 1. Y te traes a Travis Hunter, primer jugador a priori que va a jugar en dos posiciones en la NFL. Ya lo veremos. En el primer partido de la pretemporada hemos visto que lo ha hecho, obviamente con un número de snaps muy reducido, porque no es comparable un partido de pretemporada con un partido de temporada regular, pero sí que yo creo que son unos Jaguars mucho más rejuvenecidos que los que veíamos viendo las anteriores temporadas. Sí, de hecho, en el primer partido Hunter creo que no llega a los 10 snaps ni en ataque ni en defensa. Creo que llegó a 15, 16 snaps totales con todo lo que jugó en ese primer encuentro ante los Steelers. Es verdad. Y Tú contra tus eh, Steelers, ¿verdad? Ahora lo he pensado. exactamente. Lamentablemente ya quedó mal en una foto con Caleb Johnson, que pobrecito lo duplica en tamaño. Mientras Hunter tratando de taclearlo en una jugada de acarreo de segunda oportunidad, si no estoy mal. Pero, a ver, Travis Hunter, vos lo dijiste, ese
pick número 1 no oficial, que era la selección de los Cleveland Browns en ese segundo spot detrás de los Tennessee Titans, que por lo menos un mes antes ya más o menos teníamos en claro que Sí. Cam Ward iba a ser la primera selección general. Y Hunter con toda una prensa alrededor, obviamente, todo el ruido que generó su llegada a la NFL, todo el ruido que él generó dentro del college football, de buena manera, porque los rendimientos lo acompañaron. Obviamente hay ciertas cosas que uno puede llegar a apuntalar como red flags pequeños, como por ejemplo el partido ante Stanford, donde Eli Manor, otro receptor de Sí. NFL que hoy están en Tennessee En Titans. Tennessee. Sí. Bueno, básicamente ese día se le hizo pasar Y, mal a y Hunter contra Macmillan, que va a jugar contra Tyrone la McMillan. primera semana de la temporada. Si no fue el partido del año pasado, creo que fue el del 2023, donde Macmillan le pasa por encima. Sí, a ver, punto número 1. ¿Qué te pareció en su momento ese trade-up? ¿Y qué te ¿Mm? parece ahora? A ver, son dos análisis distintos, ¿no? ¿Qué genera en el hincha ese trade-up al puesto número 2 para seleccionar a Travis Hunter? ¿Qué genera ahora con un Hunter que ya tiene el training camp encima? Un Hunter que ya está básicamente ubicado dentro del depth chart de lo que son los Jaguars, como un receptor titular y un esquinero de rotación. Ujú. ¿Y qué esperás vos de Hunter en esta primera temporada de esta campaña de novato en la NFL? A ver, empezando por el trade-up, a mí me sorprendió mucho porque yo lo que iba escuchando de los insiders de Jacksonville, lo que se hablaba a la prensa, es que en el 5, si no me equivoco, estábamos, iban a tomar a Ashton Jeanty. Primero ganaba muchos enteros Mason Graham, luego se hablaba que se había cambiado por Jeanty, que si no me equivoco es de Jacksonville, es local, y a mí la opción Jeanty, por muy buen jugador que sea Gentil, no tiene nada que ver con el jugador. A mí, para el equipo, no me gustaba ese pick. Es decir, en un equipo con tan falto de talento o incluso de expectación, de ilusión, un pick número 5 de un running back, por muy bueno que sea Aston Gentil, cuando drafteaste a Travis Etienne en su momento y la buena noticia de Tank Bixby, me parece que no era el pick acertado. Yo, si me hubiese quedado en el 5, para mí el pick era Mason Graham, a mí era el jugador que más me gustaba del draft, pero si me dices te la vas a tener que jugar por un jugador y vas a subir al 2, ese pick tiene nombre y apellidos y es el de Travis Hunter. ¿Por qué? Porque es un prospect tan especial que merece la pena jugártela. Si hay algún jugador que digas, mira, voy a tirar la casa por la ventana y voy a ir con toda por él, ese pick es Travis Hunter. Por lo que comentaba, porque es un prospect que juega de receptor y de cornerback. Además, cayendo en Jacksonville, tienes como receptor número 1 a BTJ. Es decir, Travis Hunter no viene a ser la referencia en ataque, puede aprovecharse de los focos y los planteamientos defensivos que van a plantear en relación a Brian Thomas Jr., que repito, es el arma principal de esta ofensiva. Hunter, como receptor, para mí no era el mejor receptor del draft, pero creo que en una ofensiva donde él no es la referencia, puede aprovechar la atención que genera otro receptor alfa, se puede acoplar muy bien. Y yo creo que ahí tiene mucho sentido. Como cornerback sí que me parece mejor. Es decir, a mí las balls skills que tiene me parecen de otro mundo. Y sobre todo porque estás teniendo a un receptor en defensa. Es decir, en balones 50-50 este tío es un receptor. No es la típica frase de, ¿ves? Si hubiese atrapado ese balón, jugaría en el otro lado del campo. No. Es que Travis Hunter es un Travis receptor. Hunter lo suple eso, o sea, lo cumple. Total, totalmente. Y la envergadura que tiene, cuando le mandan el balón, pasan cosas. Y eso no se puede entrenar ni se puede enseñar. Es decir, tú puedes mejorar el road running, mejorar el backpedal, lo que tú quieras. Pero el talento y esas ball skills o las tienes o no las tienes. Y eso Travis Hunter es único. Por eso yo entiendo y compro que se haya subido que se ha hecho ese trade up, ¿no? Con el número 2. Dicho esto, ¿qué creo que va a pasar yo? A ver, mi pensamiento es que ante este dilema, la posición de las dos que juega, que requiere más concentración durante todo el partido y más estar concentrado leyendo a tu rival, es la de cornerback. Es decir, me parece complicadísimo que tú a un cornerback lo vayas sacando a cuentagotas o en ciertos downs
y que él te vaya a rendir a pleno rendimiento cuando ni está leyendo al receptor durante todo el partido, ni está teniendo ese feeling, esas tendencias que le va leyendo durante todo el partido. Es decir, me parece una posición tan complicada, tan compleja y que sobre todo estás tan vendido que salir con ciertas situaciones o snaps no me parece ideal. Como receptor sí que entiendo que pueda salir en ciertas situaciones, porque es mucho más fácil, ofensivamente hablando, camuflar tus debilidades con un buen esquema, es decir, tú puedes correr una ruta que si ese concepto de ruta se engaña a la defensa rival, vas a recibir el balón solo, o tú puedes ejecutar una buena ruta y generar separación con tu defensor, ya sea en una situación en red zone o al inicio del drive, es decir, ahí sí que puedes entrar con una menor frecuencia, pero como cornerback sí que creo que tiene que estar focalizado todo el partido. Por eso yo creo que es full-time cornerback y lo puedes ir sacando en determinadas situaciones como receptor, que aparte tienes a BTJ, es decir, no es que eso es un solar, no, tienes a tu receptor alfa y ahí ya la ofensiva puede ir trabajando y que Travis Hunter se vaya acoplando. ¿Qué han hecho Jaguars con él? Por lo que yo he estado escuchando, estoy viendo, lo ven como un receptor. También es cierto que Cohen en rueda de prensa ha comentado que las ball skills naturales y los instintos de Hunter son de cornerback. Es decir, para Cohen él principalmente es un cornerback, pero que como receptor vuela por el campo, lee muy bien, sobre todo las defensas zonales, ¿no? Encontrar esos soft spots, eso lo hace las mil maravillas. Y cuando tienes una ofensiva con Brian Thomas Jr. y Travis Hunter, el techo puede ser muy alto. Por eso yo también entiendo que se le ponga mucho énfasis en él como receptor. Y Trevor Lawrence tampoco es tonto y también va barriendo su terreno diciendo, no, a mí dádmelo para el ataque. No, sí, claro, nos ha jodido, yo también lo querría para el ataque. Pero sí que creo que, resumiendo, creo que lo más lógico sería un full-time cornerback y un receptor esporádico, digamos. Cuando hice su análisis como prospecto, a mí me dio esa misma sensación de que Travis Hunter era un esquinero que por talento natural, talento nato y por además una fuerza de trabajo de la cual se habla de él, que es la verdad increíble, que es alguien que realmente no solo físicamente, técnicamente puede responder a jugar una cantidad muy grande de snaps por partido y además estar capacitado técnicamente, lo cual ya a veces a muchos jugadores en la NFL le falta para una sola posición, imagínate para dos. Y Hunter está capacitado técnica y tácticamente para jugar ahí, físicamente también, pero es alguien que trabaja la inteligencia de cada posición de una manera en que los entrenadores han hablado muy bien de eso, y no solo en Colorado, donde en Colorado se habla bien de todo el mundo, sino también a la hora de analizarlo como prospecto, que es algo, a ver, nos encontramos con varios jugadores, Shedeur Sanders obviamente es el que más reflector estuvo con esto, pero varios jugadores de Colorado donde, claro, cuando empezaron a hacer las entrevistas de NFL, ahí se empezaron a ver los matices de estos jugadores, y Hunter no los tuvo. Cuando hizo su análisis lo veía como esquinero. En el largo plazo, y después sí ya pasaremos a hablar de otras cosas dentro de Jacksonville, que de vuelta tuvo una offseason movida. En el largo plazo, si vos crees que él se va a quedar en alguna posición sola, ¿crees que va a ser la de esquinero o crees que eventualmente va a hacer esa reconversión total a receptor? Porque lo marcaste vos y está a la vista su capacidad de ver, atrapar, ubicar la pelota en el aire. La verdad es que para ser alguien que todavía no tenía una posición definida, entre comillas, era la mejor de la clase, a mi criterio, tanto desde la posición de esquinero como desde la posición de receptor. A ver, en un futuro, si se presenta ese dilema, ¿no?, de escoger posición, mirando por el dinero, tiene el sentido la de receptor, porque pues, ahora no sé los números a ciencia cierta, pero digamos que el noveno receptor a lo mejor está cobrando como el mejor cornerback. Por lo tanto, Travis Hunter, si se fijase solo en el dinero, digamos, sí que se podría decantar como receptor. Dicho esto, si tú tienes potencial para ser el mejor cornerback y para ser el mejor receptor no se sabe a ciencia cierta, quizás la posición de cornerback y brillar ahí, y ya con lo que se está cobrando los cornerbacks que están renovando hace poco, pues Stingley, Jesse Horn, Sauce Gardner, creo que fue el último que renovó, que sí, es el que más cobra, ya son cantidades de dinero muy importantes.
y quizás te compensa más apostar por donde más brillas y poder conseguir un contrato top 5 que no decantarte por el receptor y más en un equipo donde tienes a Brian Thomas Jr., que si pongamos que todo sale como tiene que salir o cumple las expectativas, pagarle a dos receptores número uno ya hemos visto que no es tan sencillo y que el segundo siempre pilla menos que el primero. El primero en renovar es el que se lleva el dinero, el segundo ya veremos lo que resta para ti. Claro, en Jacksonville no está tan claro que puedas pagarle a dos receptores y que Brian Thomas Jr., si, repito, sale si se cumplen las expectativas, va a ser el que se va a llevar el dinero. Por lo tanto, ahí sí que yo creo que tiene más sentido que se decantase por la posición de cornerback. Hablaste de renovación juvenil al principio del episodio. Liam Cohen es el nuevo entrenador en jefe de los Jaguars. James Gladstone es el nuevo gerente general. Si tengo que gradear, entre comillas, estas adquisiciones, la Gladstone, la verdad es que me encanta. Es alguien que venía a gritos pidiendo ser gerente general y creo que tal vez hace 2 años le hubiese venido justo un puesto. Claro, lo marcaste vos, es alguien muy joven, Gladstone, y es muy probable que lo hayan mirado por arriba por el tema de la juventud y que no haya sido una opción ni siquiera por eso. ¿Te sorprendió lo agresivo que fue, no solo por el pick de Hunter, sino también porque Jacksonville se movió bastante, tanto en draft como en agencia libre? ¿Te sorprendió lo agresivo que fue en su primera offseason como gerente general, Ujú. después de una salida más que complicada, te diría, de Trent Baalke, que hace rato no debería estar como el gerente general de Jacksonville, la verdad es esa, Totalmente de acuerdo. pero su salida sí fue creo que la palabra que mejor le queda es desprolija. Sí, no, no. A ver, a mí no me sorprende. Es decir, a los que hemos ido siguiendo a los Rams durante todos estos años, entendemos bastante el método Snead y el método Gladstone, sobre todo la importancia que ha tenido Gladstone en los drafts. Se vio claramente en el pick de Brendan Fisk, que ese pick es suyo. Cómo sube, creo que fue del 52 al 39, creo que son 13 puestos, pongamos, y pagó una segunda ronda del año que viene. Es decir, hicieron swap y pagó además la segunda del año que viene por bajar 12-13 puestos y draftear a Jared Verse en el 18 y a Brendan Fisk, a su compañero, ambos de los Seminoles de Florida State, para que los dos jugaran juntos en la línea defensiva. Es digamos que lo podemos definir como agresivo, ¿no? Como atrevido, que prefiere arrepentirse de hacerlo que no de hacerlo, y a mí eso siempre me parece bien. Un tío que es valiente, que cree en lo que hace y que confía en lo que hace, por mí no hay ningún problema. Si Travis Hunter sale mal, oye, mira, nos la teníamos que jugar. Es decir, no siempre tienes que hacer lo que está estipulado, ni lo que a priori es lo mejor para el equipo. Que Travis Hunter te sale bien, es que ya podrías haber dado 2 primeras rondas si quieres. Es que me da absolutamente igual. Has encontrado a un tío único. Es decir, además él lo comentó, en agencia libre ellos, como si digamos, firmaron el suelo del equipo. En el draft firman el techo. Y dime qué techo te puede dar un jugador como Travis Hunter. Tiene toda la lógica lo que dice y lo que hace. Por lo tanto, a mí me parece que es un chico que tiene muy claro las ideas que tiene, el camino que quiere seguir, y eso la franquicia lo sabe, y al menos una cosa no, pero camino tienes, y eso ya es algo. Por eso creo que es el general manager idóneo para ahora mismo los Jaguars, porque no teníamos ni un camino ni sabíamos a dónde íbamos. Coincido, y hay algo que me interesa en también cómo se movió en el draft. Veo las selecciones, veo a Wyatt Milum, que va a ser inicialmente alguien rotacional dentro de la línea, Sí, pero con la calidad para le tengo eventualmente mucha fe a este titular. chico, ¿eh? Sí, 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 yo también. Veo a Brayshawn Tutten, un corredor El running back. extremadamente productivo en su época colegial. De hecho, cuando nombrabas lo de Jonty, el análisis posicional de decir tiene que ir a buscar un receptor, yo lo entendía porque Etienne, si bien obviamente es claramente tu corredor uno, creo que hay ciertas dudas de ponerlo como Belkaus, como alguien que puede recibir todos los snaps desde la posición. Tank Bixby fue una grata sorpresa, como bien dijiste vos, Sí. la temporada pasada para los Jaguars. Y después voy a la defensa con jugadores como Kaiser, con jugadores como Caleb Ranzo. Creo que Jacksonville se movió bien en este draft con lo que tenía. Y a todo esto hay que agregarle, si se quiere, más allá de la cantidad de jugadores nuevos, porque Jacksonville va a tener muchos jugadores nuevos en ofensiva. Creo que lo perfecto para cuando estás en ese estadio es traer un coach ofensivo. Y ahí es donde entra la ecuación Liam Cohen.
¿cuál fue tu reacción inicial con esta contratación? Vamos a evadir el comentario incómodo de Cohen en su conferencia de prensa inicial y sus complicaciones para decir Está Duval. bien. Sí, sí, está bien. Pero por fuera de esa reacción completamente incómoda, ¿cuál fue tu reacción inicial, básicamente, a esto? Y bueno, básicamente, ¿qué ves que le puede aportar Cohen a alguien que viene de una temporada donde muchos lo catalogan como el agua resucitadora de la carrera de Baker Mayfield? Sí, a ver, la contratación no fue sencilla, es decir, para alguien que no siguió mucho la contratación de Cowen no fue nada fácil, porque todos recordamos cómo Shad Khan, el propietario, echa a Doug Peterson, pero deja en su puesto a Trent Baalke. Los Jaguars obviamente pretendían a Ben Johnson, pero estaba bastante cantado que Ben Johnson iba a los Bears, y la afición y la propia franquicia estaba pidiendo un entrenador de carácter ofensivo, viendo que has extendido a tu quarterback franquicia por 5 años 275 millones, que se vio el nivel que te puede dar en college, que no lo ha podido demostrar de forma regular o sostenida en la NFL, pero que tienes esa necesidad imperiosa de tener una temporada entera donde digas qué temporada acaba de realizar Trevor Lawrence. Por fin ha aterrizado ese diamante que una vez se vio en Clemson. De los otros candidatos que había, estaba Joe Brady, que sigue siendo el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, y Liam Cohen, que era el coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué pasa? Que nadie de los que entrevistó los Jaguars quería trabajar con Trent Baalke si seguía en el puesto de General Manager. Solo una persona iba a aceptar ese puesto y era Robert Saleh, es decir, un entrenador defensivo. Y eso no es lo que los Jaguars necesitaban. En ese momento, en cuanto a Baalke, Y que ya tenía una historia dime. con Baalke, Sí, porque llegaron a trabajar juntos en San Francisco cuando sí, Baalke era parte de la gerencia en los 49ers. así es. ¿Qué pasa? Que cuando Khan ve la situación y cómo se le echan encima a los Leones, porque no puedes traer a Robert Saleh porque te cae la del atún, decide deshacerse de Trent Baalke y vuelve a llamar a Liam Cohen, quien previamente le había dado el sí en la renovación como coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers. Y pues Cohen, visto lo visto, que ya el Trent Baalke no estaba en la franquicia y que va a estar en la elección, ¿no?, de un general manager, pues se lo repiensa y acepta la posición como head coach de los Jaguars. Mi reacción fue de alivio total, porque no confiaba en Robert Saleh como head coach. Es decir, hemos visto los ataques que se han visto en Nueva York, en los Jets, por mucho que sea si Zach Wilson, si quarterbacks inoperantes, vale, pero que no ha habido nada ilusionante en ataque, a excepción de Garrett Wilson, y porque Garrett Wilson es buenísimo, no hay más. No era un entrenador para Jaguars, era necesario un entrenador de perfil ofensivo, y Cohen, viniendo de la temporada que venía con Baker Mayfield, consiguiendo máximos en todas las stats, que si pases de touchdown, que si yardas, que si porcentaje completos, yardas por pase. Es decir, Mayfield viene de su mejor año, se vio una grandísima ofensiva en Tampa Bay. Qué más ilusionante que traer a Liam Cohen para no revitalizar, pero sí asentar de una vez por todas esa temporada entera que esperamos todos de Trevor Lawrence a un gran nivel. Te iba a preguntar por Lawrence, pero quiero preguntarte primero por uno de los assets que trajo Jacksonville antes de pasar a capaz la charla más interesante que tiene una ofensiva NFL, que es la del mariscal y sobre todo el progreso de Lawrence. Para mí, los Jaguars hicieron una de las contrataciones más por debajo del radar de toda la NFL. Que estoy hablando de Dyami Brown, el receptor que viene de los Washington Commanders. Viene un gran año en Sí, los sobre todo el Commanders. último tramo de la temporada, ahí brilló Viene mucho. para mí de punto número uno de explotar, pero segundo de demostrar todo el talento con el que llegó a la NFL. De empezar a mostrar ese techo que tenía Dyami Brown, que en A Given Sunday, si se quiere, es un receptor 2 de la hostia en la NFL. Para mí, hoy, Dyami Brown puede ser eso. Obviamente está Travis Hunter, y que va a ingresar en esa ecuación, y que la cantidad de targets a él, o por Lawrence, o por esquema de Cohen, o por simplemente mostrar a tu gran estrella, que es Hunter, va a subir obviamente, y probablemente tenga más targets que Brown.
pero la efectividad de Brown es lo que a mí me sorprendió, en particular en ese tramo que vos marcás del final de la temporada pasada. ¿Qué opinas acerca de esta contratación? Tal vez yo estoy muy alto con él, es probable, No, no. porque después de todo estamos hablando de Diami Brown, pero te gusta que Jaguars haya traído un receptor de este tipo? Cuando lo firmaron, la verdad que me sorprendió mucho, ¿no? Puso uno por el dinero, porque es un año 10 millones, y dos, porque no tuviese más pretendientes, ¿no? Me sorprendió el hecho de qué sencilla, ¿no? La contratación de alguien con el buen año que ha tenido, sobre todo en el tramo final de la temporada como Diami Brown y en playoffs, es decir, en partidos importantes, que ha rendido tan buen nivel. En una ofensiva donde tienes a Brian Thomas Jr., ¿no? Como tu receptor número uno, añades a Travis Hunter y Diami Brown viene a hacer las funciones de receptor 3, es que yo creo que es un receptor 3 de lujo. Es decir, el hecho de mirar, primera lectura, Brian Thomas Jr., no está abierto, pongamos. Segunda lectura, Travis Hunter. Y la tercera, Diami Brown, es que para mí es un trío de receptores de muy alto nivel. Sobre todo porque si le quieres hacer los 2 contra 1 a Brian Thomas Jr., a los demás los tienes que dejar en 1 contra 1. Y Travis Hunter y Diami Brown son receptores capaces de ganar separación y de generar, ¿no? Esas ventanas de pase en las que Lawrence puede aprovechar. Y si me permites, te doy otro nombre del que yo creo que no se habla nada y absolutamente nada, y es el de Brenton Strange, que es el tight end, fue una segunda ronda de Penn State, que este chico, por ejemplo, en el partido de pretemporada ya se vio una gran recepción que realizó, pero yo creo que es un perfil de tight end que le va muy bien a Liam Cohen. Lo vimos con Kate Otton, ¿no? Ese receptor más, perdón, ese tight end Sí. más físico que me puedo alinear tanto pegado a la línea ofensiva, amenazando con bloquear, o incluso amenazando saliendo a recibir. Es ese tight end dual threat físico, pero que tiene manos también para salir a recibir. Y yo creo que Brenton Strange también pueden tener bastante protagonismo en esta temporada, y es alguien de quien no se habla mucho, pero sobre todo porque fue una segunda ronda, recordemos, salido de Penn State. Sí, y también te lo trazo con el paralelismo de Jaguar se desprende de uno de los jugadores que tal vez más le rindió en los últimos años, que es Ivan Ingram, con sus grises, obviamente, con sus altos y sus bajos, que los tuvo Ingram, pero creo que si en cuanto a productividad hablamos, los buenos días de Ingram siempre, obviamente, iban a poner a Jackson en una mucha mejor posición de ganar. Hay un reemplazo, si se quiere, porque hay un cambio ofensivo. ¿Cómo ves esto de básicamente desprenderse de uno de los jugadores más productivos de los últimos años, desde la posición de Tyrion sobre todo? ¿Y cómo beneficia, y ya nos metemos con el análisis de Trevor Lawrence, a su mariscal? A alguien que me parece que entra en un año donde tiene que, si bien obviamente es primer año de Liam Cohen, tiene que mostrar, me parece, algún paso hacia adelante de lo que a ver, es un piso muy sólido el de Lawrence, llegó con un piso sólido ya la de NFL, creo que lo mantuvo, pero tampoco es que dio mucho más de lo que se esperaba de él, particularmente después de ese año de novato. A ver, hay una regla número uno, ¿no? Sobre todo en las ofensivas McVay, ya que Liam Cohen es salido de la rama McVay, podemos decir, y es la de todo el mundo bloquea. Y eso, a Evan Ingram como que no le va mucho. Es decir, el tema de bloquear en el juego de carrera y alinearme al lado de la línea ofensiva, no va mucho con él, no le mola. Y es una premisa indispensable que en un esquema McVay, es decir, en un esquema de Cohen, todo el mundo tiene que bloquear, todo el mundo tiene que agachar el culo y trabajar, y no estaba por la labor. Y yo creo que también Jaguars, aprovechando la edad que tiene, lo que comentaba, vamos a rejuvenecer el equipo entero. Christian Kirk es otra cabeza que rodó, lo traspasaron a los Texans. Como bien has comentado con sus grises, también es un receptor que ha dado alegrías, pero no es, digamos que ya con el tiempo que lleva en la franquicia, no ha rendido Un a nivel contrato muy que caro, además, el de Kirk. un contrato muy elevado, porque eres un equipo muy malo y tienes que sobrepagar jugadores para que te vengan, porque si no, no viene ni Jesucristo aquí, tampoco nos vamos a engañar. Y creo que, como comentaba, Brenton Strange es un jugador que encaja mucho más en lo que exige, lo que pide Cohen. A priori a tu quarterback le has quitado sus 2 targets favoritos, como eran Kirk y Van Ingram, pero creo que Trevor Lawrence le sobra calidad como para construir química con cualquier otro, ya sea receptor o tight end. Y con Brenton Strange ya lleva algunos años. Con BTJ jugaron, creo que fueron 7, 8 partidos, porque luego ya se lesionó Lawrence, y ya se vio con qué
química ya habían empezado la temporada, han tenido una offseason nueva. Hace nada estaban en las Bahamas, Hunter, Diami y BTJ con Lawrence entrenando, es decir, ya han estado practicando o mejorando la química y esos timings tan importantes. Y si eres un buen quarterback, entre comillas, mientras te pongan buenas armas a disposición, tú tienes que ser capaz de generar esa química y de mover las cadenas. Yo creo que Lawrence tiene esa calidad, y no por el hecho de que le hayan quitado a sus 2 targets favoritos que tenía estos años, la ofensiva no va a funcionar. Yo creo que incluso le va a venir mejor porque, como comentaba, Jacksonville iba en una línea continuista, y a veces es mucho mejor hacer un borrón y cuenta nueva que no seguir con lo que se estaba haciendo, que veíamos que no íbamos a ningún lado. ¿Qué te tiene que dar de plus Lawrence esta temporada? Porque más lo veo y más estoy convencido de algo que leí hace, creo que 2 años. Y ni siquiera, mira, fue hace tanto tiempo, ni siquiera recuerdo a quién se lo leí. Pero Trevor Lawrence es tan perfecto, entre comillas, dentro del sistema, que empezó a fallar en una de las características que más se le pide a los jugadores, a los mariscales de NFL en particular, que es producir por fuera del sistema, producir cuando la jugada esté rota. Y no me lo he podido sacar de la cabeza, y cada vez que veo a Jackson y cada vez que veo a Trevor Lawrence, creo que hay mucho de eso. ¿Qué tiene que dar de plus Lawrence esta temporada para los Jaguars? Yo creo que la principal premisa es que se mantenga sano, porque creo que son 2 temporadas consecutivas en las que no ha terminado el año. Es decir, este año ya se vio, creo que fue el hombro contrario al brazo en el que lanza, y la acción tan fea con Alshire, con el partido contra los Texans, donde sufrió una conmoción bastante fuerte, y ahí sí que ya se le terminó la temporada. La temporada anterior fue el tobillo, si no me equivoco, contra los Bengals, que es Hendrickson en un sack donde se lesiona, y a partir de ahí ya se ve que no está sano y que juega forzado el resto de la temporada, y de ahí el bajo rendimiento que se le ha podido ver. Yo creo que la principal premisa es lo que comentó, que se mantenga sano, y yo creo que con los receptores que tiene y con el esquema que puede ofrecer Cohen, sobre todo, que eso no se habla mucho en el juego de carrera, porque los Jaguars han tenido un juego de carrera muy pobre, y se ha visto que en las mejores ofensivas el juego de carrera es muy importante. Jugadores como Bucky Irving, el backfield de los Lions, los propios Ravens, todos los Eagles que han ganado la Super Bowl, todas las ofensivas tienen un juego de carrera, el cual tienes que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque eso te permite que la defensa baje un hombre más a la caja por estar pendiente, no digamos, de ese juego de carrera, y en los play actions tú ganarle la espalda a esos defensores underneath con receptores, pues como con Brian Thomas Jr., con Travis Hunter, con sea. Pero yo creo que lo principal, que Lawrence se mantenga sano, creo que va a encajar muy bien con el esquema de Cohen. Ha mejorado mucho su footwork, que es algo que se comentaba, que ningún entrenador se ha fijado ni ha querido, digamos, perfilarle o pulirle esas malas costumbres que trajo de college, que por un prospect, por muy bueno que sea en college, siempre hay cosas a pulir. Sí. Totalmente, hay aspectos a aprender y a mejorar, porque la NFL es muy distinta al college, y yo creo que ahí también se está haciendo una gran labor. Y luego que el juego de carrera sea un juego de carrera decente, para que al menos puedas vender, ¿no?, esa carrera en los play actions y mantener un ataque consistente. Va a ser clave la trinchera en eso. Quiero ir hacia el otro lado de Jacksonville, hacia la defensa, para ir cerrando también. Uh-huh. Una línea defensiva que me parece que está un poco por debajo de radar dentro de las de la NFL. No te digo que es Jacksonville, pero es un equipo que puede ejercer presión, que me parece que lo ha demostrado, que los nombres Sí. propios, obviamente, uno mira, y con Joshua Hines-Allen, con Eric Armstead, con Travon Walker, la primera selección global, que me parece que ha dado pasos adelante en su progreso la temporada Sí. pasada, y eso es muy alentador de ver, porque, a ver, fue muy criticada la selección en su momento de Jacksonville, de Travon Siempre va a Walker. tener la espinita, ¿no?, de salir antes que Dan Hutchinson. Ese es el mayor pero de Trevor Walker. Bueno, pero siempre. empezó a producir, eso, Sí. él cuenta su propia historia de alguna manera, y empezó a producir una línea de linebackers que me parece buena, una secundaria que empezó a encontrar por lo menos gente decente. Tyson Campbell es más que decente, de hecho, para la posición de esquinero, tuvo un gran año de novato. Darnell Savage me parece que se ha adecuado bien a Jacksonville, y creo que todavía puede mejorar. No
es el Darnell Savage, me parece, que, bueno, hemos visto en Green Bay, básicamente. ¿Qué ves vos de esta defensiva de los Jaguars? A ver, me gusta mucho lo que comentas. Cuando en una línea defensiva tienes a Heinz Allen y a Trevon Walker, que lleva 2 temporadas consecutivas con 10 o más sacks, es decir, con dobles dígitos, ya se está sentando, ¿no?, como un gran edge rusher. Tienes a Heinz Allen, ¿no?, que decir de otro gran jugador de la liga. Creo que tienes ahí tu dupla que te va a dar siempre esa presión, ¿no?, o esos dígitos con capturas del quarterback rival. El problema con Armstead el año pasado es que se lo usó en muchas situaciones por el exterior. Allí Eric Armstead no tiene ni velocidad ni físico para jugar por fuera. O ya ¿Dónde no lo brilla Eric tiene en realidad, Armstead? porque en Ya algún no lo momento lo tiene. tuvo, pero Sí, claro. ¿Dónde brilla Eric Armstead actualmente? Como 3-tech, es decir, encarando a los guards por el interior, porque ahí sí que es más disruptivo, tiene más velocidad, llega más rápido, y creo que ahí es donde realmente hace daño. Como nose tackle tienes a Devon Hamilton, pero hay un hombre también bastante interesante, que es el de Mason Smith, que terminó bastante bien el año, es una segunda ronda del SU. Creo que es un chico que tiene unos brazos muy largos, que tiene buen pass rush, que puede dar un paso hacia adelante y por qué no generar o conseguir una línea defensiva con una buena rotación que sea capaz de generar presión, que esta liga, la NFL, es una liga de copiar, y ahora todo el mundo está intentando hacer lo que los Eagles han hecho, que es presionar con 4 y llegarle al quarterback, y te permite caer con 7 tíos en cobertura. Es decir, esto es el sueño húmedo de todo coordinador defensivo. Big Fangio lo ha llevado a otro nivel, podríamos decir, pero yo creo que la liga está, digamos, derivando, ¿no?, a esta tendencia de conseguir una línea defensiva profunda para rotar y llegar al quarterback rival. Los linebackers con Oluokun y con Lloyd estás bastante bien cubierto, es decir, Oluokun siempre está en el top 5 de tackles cada temporada, es siempre una está ahí. locura. De manera muy callada, además, porque Sí, sí, es sí. alguien que no tiene los reflectores que tienen otros linebackers, No, pero lo que te rinde el Bocón es terrible. sin duda. Y luego ya nos vamos a la secundaria, que fue el dolor de muelas del año pasado, porque la defensa contra el pase de Jacksonville el año pasado fue un desastre. Tienes a Tyson Campbell, que me parece un buen cornerback, sobre todo que se mantenga sano, por favor, porque también está sufriendo algunos problemas físicos y nos lastran bastante. Has firmado a Jordan Lewis, cornerback de los Cowboys, que es, por lo que estoy leyendo en el training camp, está jugando a muy buen nivel y se están viendo bastantes cosas ilusionantes. Tienes a un Jarrian Jones, que entra en segundo año, que terminó bien la temporada, el chico de Florida State, que te puede jugar por dentro. Es decir, es un chico interesante que puede dar un paso adelante. Y, ¿por qué no? Si tú pones a Travis Hunter en esa defensa, tu opinión cambia. Y dices, unos cornerbacks como un Tyson Campbell y Travis Hunter, uy, pues mi opinión ya no es la misma que sin pensar que Travis Hunter va a jugar como cornerback. Es decir, también es importante el nombre de Travis Hunter tenerlo en cuenta en defensa, porque también estoy seguro que lo van a usar y va a tener en sus momentos ahí, ¿por qué no?, ser importante. Y ya para terminar los safeties, te traes a Eric Murray de los Texans, porque dejaste ir a Andre Cisco, y tienes perdón, que se me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre, Agus, el otro safety que me comentaba, Savage. Daniel Savage, perdón, que se me había ido, y tienes a Daniel Savage, que también me parece un safety bastante aseado, así que creo que se puede quedar una buena ofensiva en la que Jacksonville, sobre todo, no lastre tanto como el año pasado, porque fue un auténtico dolor de muelas. Será clave que la ofensiva, sobre todo, se mantenga más en campo de lo que lo hizo la Sí, temporada pasada. sin Creo que duda. con Cohen se puede lograr eso. Víctor, la última para cerrar, además nos corre un poquito el tiempo. Dime. La NFL va a estar en España este año. Van Así a es. recibir a los Miami Dolphins junto a los Washington Commanders. Los Dolphins haciendo de local ante el conjunto donde brilló Jaden Daniels la temporada pasada. Como español, más allá de que vos no sos de Madrid, pero esto es algo, un logro español. Sí. ¿Qué sensaciones te pasan por el cuerpo al saber que a la vuelta de la esquina, al tomarse un tren a un avión de 40 minutos, lo que sea, vas a tener un partido de NFL por primera vez, en este caso en el Santiago Bernabéu de Madrid? La verdad que haber mucho orgullo, ¿no? Porque la NFL haya puesto el ojo en España, se haya asentado en este país, por mucho que haya sido el Bernabéu, es decir, no tienen nada que ver. Soy perfectamente capaz de separar el soccer, como conocen los americanos, del fútbol americano. Soculevos, ¿no? Soy del Barça, obviamente, por Sí, eso ahí está. hay el apunte, es decir, yo encantado que era el Bernabéu, me parece perfecto que se haga en Madrid, tiene todo el sentido, ¿no? Que sea en la capital de España.
Y también una recompensa, ¿no? A tantos años de trabajo, no nuestros, sino de todos los proyectos que han habido, hay y habrán en este país relacionados con el fútbol americano, porque todo el mundo, todo granito de arena es suma y sobre todo que se haya hecho eco, ¿no? Del ruido y del soporte que tiene este deporte minoritario en España. Víctor, agradecerte por tu tiempo para charlar acerca de los Jacksonville Jaguars, para este comentario final también sobre lo que es la NFL en Madrid. Si querés dejar tus redes sociales personales, yo tengo la de Raritos, @RaritosFútbol en Twitter y en Instagram, y Raritos del Fútbol lo siguen también en YouTube. De vuelta, los chicos están haciendo un trabajazo, es muy interesante y muy divertido también de verlos. También siguen a los Madrid Bravos y a toda la actualidad de la LF, que de Sí, hecho nos dejas para justamente ir a sí, ese efectivamente. episodio. Nada, si tenés redes sociales personales a las cuales quieras que te sigan, también el espacio para eso. Pues sí, yo tengo Twitter, si me queréis seguir, @VMGH99, allí me encontraréis, y en Raritos del Fútbol, como comentabas, sobre todo en el canal de YouTube. Creo que ayer o hace pocas horas he subido un vídeo sobre Bryce Young, que me parece una situación bastante peculiar y entretenida, de la que explicar y hacer un poco la predicción. Así que también, si queréis ir a ver el vídeo, porque creo que me ha quedado bastante bien. Y nada, ha sido un auténtico placer pasarme por aquí, y ya sabes que en cualquier cosa que necesites, Agus, aquí me tienes. Víctor Monlleo de Raritos del Fútbol estuvo con nosotros en Mates y Fútbol. Recordad que este y todos los episodios de Mates y Fútbol los podés encontrar tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle OK. De la misma manera nos seguís en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Mi nombre es Agustín Espósito, estuvo Víctor Monlleo conmigo de Raritos del Fútbol. Nos encontramos la próxima para otro episodio de esto que es Mates y Fútbol. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.